El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Esta información que voy a dar ahora llega a todo el mundo. Existe un documento preciosísimo lanzado el año pasado por el Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de más de 35 instituciones. Es una joya, se llama Lineamientos Salsa, que es saludable y sabroso. Salsa. Con dolor en mi alma, debo de desmontarle a la mayor cantidad de personas que están escuchando esto, de que el porcentaje, sí, o sea, la herencia obviamente te está predisponiendo a esa enfermedad, pero en realidad los factores que puedan modificar, que es la alimentación, el peso, la actividad física, ese nivel de estrés de forma permanente, que son los factores modificables, son en realidad lo que pone la mayor carga a que una persona que si ya de por sí viene con herencia en toda la familia, de que también es hipertenso, pues obviamente más rápidamente la va a tener. Pero la evidencia demuestra que esa parte hereditaria y genética representa menos del 10% de la razón de por qué esa persona al día de hoy va a ser hipertensa. Todo eso en los lineamientos te lo enseña y el paciente, la persona, llega entonces incluso a darse cuenta qué alimento me va a disparar más el azúcar. Y si yo quito solamente ese alimento y tal vez le busco un sustituto, posiblemente puedo seguir comiendo igual de saludable, igual de sabroso. Y ahora le voy a poner esa connotación de que es saludable. Saludos y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar y el día de hoy tengo una persona aquí al lado que creo que nos unimos en el mundo de la salud y aunque es doctora, creo que tiene un sentido humanitario muy grande y por eso la admiro bastante. Es una mujer que es realmente digna de admirar. Tengo por aquí hoy a la doctora Vania Batista, que le voy a pasar la palabra para que ella misma se presente. Yo siempre hago eso. Claro, una vez tú como que nos tiras al mar, dale para allá. Claro. Cristi, tú supieras que la admiración es muy mutua, si se puede decir así. Desde el primer momento en que te conocí. Creo que te lo hice saber desde ese primer momento, no sé si más o menos te acuerdas. Como tuvimos esa entrevista también bastante peculiar. Sí. Yo creo que tú misma dijiste, ¿qué está pasando aquí por tu cara? Gracias por recibirme. Vania Batista. Vania Alejandra Batista Rodríguez, me gusta que sea bien completo. Soy médico de profesión, soy gerente de salud y también gerente en cooperación al desarrollo en salud. Entonces, mi área de trabajo siempre ha sido el sistema dominicano de salud. Me apasiona, me encanta. Tengo 13 años recorrido en diferentes instituciones del sector, permitiendo así una visión bien, vamos a decir, global del mismo. Y para terminarte la presentación, en lo que termina de ponerle como el punto sobre la I a lo que más yo amo, y a dónde se va a dirigir casi todo lo que voy a decir, es primer nivel de atención y atención primaria. Atención primaria. Creo que en algún momento con la periodista Altagracia Ortiz hicimos un episodio y hablábamos un poco de eso, de atención primaria. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Qué bueno que inicias por ahí, porque casi siempre entre lo que es la palabra o título completo, atención primaria y primer nivel, hay confusiones. Primer nivel de atención es esa puerta de entrada inicial, ese lugar específico donde hay unos servicios de salud que están puntualmente delimitados y categorizados, donde se busca tener un acercamiento con la comunidad. Ese es ese centro, esa infraestructura en donde se puede perfectamente ver más del 80% de las dolencias, vamos a decir así,
Y luego se va subiendo de niveles hasta llegar a un nivel muy especializado, que casi siempre tiene que ver ya con hospitales o hospitales súper especializados que tienen ya un apellido, por ejemplo, un traumatológico, un pediátrico, un centro para cirugías bien, o cirugía, vamos a decirlo así. Esos son los niveles de atención. Atención primaria es la estrategia completa, global, de comprender que una persona no es una sola enfermedad por la cual se va a dirigir a ti, sino que esa persona es un ente que de forma integral hay que verlo y que siempre hay que buscar la manera de que él comprenda tanto la enfermedad que en ese momento está teniendo, cómo se interrelaciona totalmente con su calidad de vida y cómo el médico o el personal de salud, porque también la atención primaria lo que busca es tratar de quitarle ese La carga esa total. carga, exactamente, de que solamente el médico lo debe hacer todo. No, es ese equipo de enfermera, promotor, el médico en sí, hasta todo el personal técnico administrativo, que va a interactuar con ese paciente para que de manera integral el paciente pueda comprender lo que le está sucediendo y cómo puede mejorar tanto él y su familia. De forma rápida, fue todo lo que yo acabo de decir. Un paciente que viene a la consulta el día de hoy, posiblemente porque le está doliendo un pie, la atención que se le debe dar al paciente no solamente para resolver el dolor de pie, debe hacer esto y se le va a quitar el dolor, sino que también siempre es un buen momento para que todo el personal de salud se note por qué está doliendo el pie, qué otras enfermedades hay, qué otras interacciones hay, qué también usted está bebiendo. Ese acercamiento del doctor o de todo el personal de salud a ver que ese paciente es también un paciente que tiene hipertensión, es también un paciente que posiblemente tenga diabetes, es también un paciente que posiblemente esté pasando por un proceso de salud mental que necesite atención, y no simplemente que tómese esto y váyase, sino cómo usted está durmiendo, cómo usted está comiendo. Recuerde que fumar no debe de ser, o sea, esa atención. Eso sería la atención primaria. Exactamente. Es como yo conocer qué hace mi paciente, o sea, quién es esta persona que tengo delante, qué hace en su día a día, como si tiene alguna condición de salud, qué otras situaciones pueden estar afectando la salud, interactuando ahí. Entonces, esto sería la atención primaria. Esa atención primaria. Y en todos los niveles debe de hacerse. Esa era la última parte para que se vea la diferencia entre atención primaria y primer nivel. A veces creen que lo mismo, como mencioné. Se puede hacer atención primaria también en un segundo nivel, se puede hacer atención primaria en un supra nivel especializado. Un médico, por ejemplo, un paciente que tenga que llegar, lamentablemente, a un tercer nivel porque tiene una enfermedad cardiovascular demasiado avanzada y hay que hacerle una colocación de marcapaso. No solamente ver el paciente, yo te puse el marcapaso y le digo, papá, yo no sabemos. No, es tratar de comprender qué está pasando, por qué llegó ahí, cuáles son los hábitos que debo de empezar a intervenir para que ese paciente entonces no se me siga deteriorando, porque al final colocar puntualmente, esto es un ejemplo rápido, un marcapaso no me va a resolver la calidad de vida del paciente. Y si al contrario no lo educo, no hago intervenciones precisamente para que él comprenda por qué llegó ahí y que siempre es momento para mejorar y para prevenir cualquier otro deterioro, cualquier otra enfermedad, o incluso ser un portavoz para que la familia no continúe eso. Por eso se puede hacer atención primaria en todos los niveles. ¿Y cuáles son los especialistas que entrarían en este tema de la atención primaria? Como acabo de mencionar, en sí de la atención primaria se da en todos los niveles. Entonces ahí sí hago el switch a lo que sería, vamos a decir, o conectarlo un poco más con el primer nivel. Lo que mejor se quisiera es que obviamente donde más se fortalezca la atención primaria para no tener que llegar a diferentes niveles o pacientes deteriorándose, es el primer nivel de atención. Y ese primer nivel de atención es ese núcleo, ese equipo de especialistas en salud, pero con una visión totalmente comunitaria, con una visión totalmente familiar, y es por eso que entra ese papel del médico familiar como el protagonista, vamos a decir, o no, el coordinador
que mantiene que todo ese núcleo en el primer nivel pueda dar esa atención primaria de forma oportuna, tanto el paciente que llegó al centro como también a toda la comunidad, porque entonces ahí es que ya se comienza a hablar de una atención comunitaria, de salir del centro hacia la comunidad. Yo no espero que el paciente me llegue, sino que ese médico familiar, ese coordinador, ese gestor de toda la comunidad, se da cuenta junto a su equipo, junto a su núcleo de equipo, que es que entra el enfermero, el promotor, el médico general, y en nuestro país obviamente una figura que es muy importante y que en muchos casos tiende a ser también incluso la cabeza en localidades muy lejanas, que es el pasante, ese médico que acabó de graduar, que debe de dar ese año de pasantía de ley. Exactamente, de pasantía de ley, brindando sus servicios para poder al final tener el X4. Entonces es salir, en no pensar en que yo tengo que estar centrado en un centro de cuatro paredes esperando que vengan a mí, sino el poder conocer qué persona está encamada, qué persona necesita una atención más permanente, qué señora, yo estoy seguro que posiblemente hay que reforzarle un poco más, el que entienda cómo debe beberse sus medicamentos, el qué actividades, tal vez de actividad física o de intervenciones de cómo comer mejor se puede hacer, cómo incluso puedo llegar a tocar la parte de la educación o la escuela, esa escuela primaria que yo tenga cerca. Entonces ahí se comienza a interrelacionar la atención primaria y el primer nivel. ¿Y cómo va eso en la actualidad? Voy a traer nuevamente ese episodio con Altagracia Ortiz. Hay una periodista que está incluso muy dentro del área de la salud. Así es. Hablábamos de este tema de la atención primaria y el primer nivel de atención. Y justamente mencionábamos el tema del médico familiar, que antes yo sí lo notaba muy presente, porque era al médico a quien todo el mundo en la familia como que recurría. Mira, tengo esta situación con un hermano, tú lo puedes ver y no sé qué. Y se hacía como esa evaluación de todas las áreas. Y entonces ahí el médico decía, no, mira, creo que es importante que podamos hacer esta consulta con este especialista. Y le daba como pautas relacionadas incluso al diario vivir, al estilo de vida. Y siento de que eso se ha perdido un poco, entonces no sé cómo está, si se está haciendo ahora mismo este papel de este médico residente, ok, déjame ir, voy a enseñar, o si se está llevando a cabo más en estas cuatro paredes de este centro, de esta comunidad, cómo se está haciendo ahora mismo. Sí, el médico familiar, sí hay, en el país hay varias residencias de medicina familiar. ¿Qué es lo que sucede? Perdón. No hay suficiente. Entonces ahí empiezan a interactuar diferentes factores que siempre comprende el sistema dominicano. Por un lado, obviamente, siempre se necesita más personas, más personal, y no necesariamente de forma año tras año se puede graduar la cantidad de médicos necesaria que necesita el país, un país que está permanentemente en constante crecimiento, con números cada vez más altos de la cantidad poblacional. Claro. Entonces, no va parejo. Eso es una realidad y es la verdad. Es incluso una de las razones por el cual en nuestro país es tan importante la figura del médico pasante y esa visión que se busca que el médico pasante comprenda desde que está estudiando del pregrado, de esa visión hacia el primer nivel comunitario, precisamente también por lo que se va a enfrentar al momento de salir. Entonces sí, medicina familiar está, la residencia de medicina familiar, si no me equivoco, hay 5. Puedo mejorar ese dato, no estoy muy clara, pero sí, faltan más médicos familiares por la cantidad poblacional. Hay otras cosas que hay que saber también. Casi siempre en nuestro país los médicos se concentran más en las grandes... claro, porque ahí entra un tema... Ahí entran otros temas, claro, de calidad de vida, de monetario, de accesibilidad, de si ese médico se quiere quedar en tal comunidad o no, viendo si hay una muy buena educación para sus hijos. O sea, entran otros factores, vamos a decir, ambientales. Claro. Que puede hacer
que no se vea tanto la parte de el médico familiar en cantidades necesarias para poder suplir a toda la población. Esa es una. Y dos, también comprender que hay un papel que se va, yo creo que la rapidez del mundo en sí, en todos los demás aspectos, también ha influido en la parte médica. Y si muchas veces, si tengo un dolor de cabeza, quiero una respuesta muy rápida. Entonces, y me voy al neurólogo. De forma inmediata, y posiblemente el dolor de cabeza tenga que ver porque no dormí bien. Hay un problema de insomnio que entra lo que estaba mencionando al inicio. Esa atención primaria es detectar, ese paciente vino porque me duele la cabeza. ¿De verdad es por un problema neurológico o si me estoy dando cuenta en la forma en que él está? Y lo que me está expresando es eso. De momento la persona tiene 2 semanas que no duerme porque el trabajo lo está volviendo loco. Hay un hijo que está enfermo y la mamá está llamando porque no tiene dinero para comprar el medicamento. Ese cerebro de esa persona está volando, no está durmiendo y entra un dolor de cabeza. Solucionar el dolor de cabeza con una pastilla no va a mejorar lo que tiene el paciente de baja, que es ese insomnio permanente que no lo deja dormir. Entonces, pero esa inmediatez. Pero, ¿y qué cambió? Porque antes sí, o sea, las personas recurrían, bueno, déjame ir al médico general, déjame ir al médico familiar o déjame llamarlo. O sea, ¿qué cambió ahí? Porque ahora mismo me duele la cabeza, ok, el neurólogo es el que tiene que ver con la cabeza, déjame donde el neurólogo. Bueno, siento que el corazón se me está acelerando, bueno, el cardiólogo es el que tiene que ver con eso, déjame donde el cardiólogo. ¿Qué cambió en todos estos años? ¿Qué ha hecho que las personas se vayan más al especialista antes de tener esa primera atención? Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Creo que esto es un pensamiento muy mío. Es una interacción, posiblemente, si tratamos de resumirla, puede ser 2 cosas. Eso que mencionaste ahora mismo, que más o menos hay más información, y por ende, si investigo en San Google, en el Dr. Google, rápidamente, me duele aquí, puede que me diga, tienes que ver a un cirujano y más. Entonces, eso por un lado, tengo más información, aún no exactamente la información que debería tener también. Eso es por un lado. Y por otro, tiene mucho que ver con la forma de nuestro sistema de salud y las coberturas. Como tengo posibilidad, gracias a la cobertura que tengo desde el punto de vista de seguro de salud, de que ese especialista está cubierto, entonces ahí entra la inmediatez. Si ya yo investigué que tengo que ir directamente para un cardiólogo y tengo el acceso desde el punto de vista de cobertura de salud, de cobertura monetaria de salud, pues entonces, ¿para qué yo tengo que ir primero para lo otro? ¿Entiendes? Entonces es algo que se conecta. Vuelvo y digo, pueden haber más factores, pero creo que esos 2 tienden a reducir. Tengo la información y tengo la posibilidad porque hay un sistema dominicano de seguridad social que me permite más fácil el acceso a ese tercer nivel o ese súper especialista. Creo que esas 2 interactúan. Pueden haber más, insisto. Pero creo que esas 2 son las que más peso pueden tener al hecho de que esa percepción que dijiste al inicio de que, ven acá, pero ¿dónde está ese médico? Que antes era el médico, que desde el punto de vista como un macro completo veía a la persona. Una última, tal vez, cómo han crecido las ciudades. Mira cómo esa visión inmediatamente, cuando yo acabo de mencionar ese médico que antes veía a la comunidad completa, como que, ¿a qué te fuiste? Tal vez te fuiste a un pueblo, claro, donde era que era donde más se veía. Exacto. Mientras más crecen las ciudades, mientras más hay
esa migración de las personas de un lugar a otro, más se va perdiendo tal vez el seguir fortaleciendo las comunidades y también posiblemente ese médico se traslada a otro lugar o los propios médicos nuevos no vuelven a ese pueblo. Se mira cómo van interactuando otros factores. Ahí vuelvo y menciono ambientales o sociales para hacer entonces que ese médico que tenía un gran, y a veces ni siquiera un médico, por cierto, al contrario, vamos a ponerle otro protagonista, la enfermera. ¿Sabe el poder que tenían las enfermeras? Antes, sí. Hace 20 años, 25 años. Eso es una cosa extraordinaria y perfecta, porque miren, no hay una cosa que sepa más interactuar, de verdad, llegar al punto en una comunidad de saber qué está pasando que una Que no enfermera. Eso era una cosa preciosa. En algunos lugares, gracias a todo, a lo que hago, que puedo moverme a diferentes partes del país. Gracias a eso, puedo decir que hay localidades que todavía, gracias Lo mantienen. y me encantaría que ellas tomen de nuevo ese empoderamiento, porque de verdad, lo que no hace una enfermera es porque yo creo que no te creo. Yo todavía no está creado. Yo pienso de esa misma forma para mí las enfermeras tienen un gran valor y no soy no soy médico, lo que soy es psicóloga y tienen un valor grandísimo porque al final son las que están con el paciente en ese día a día de forma Y aquí permanente el paciente se abre. y aquí en el paciente se abre, Tener un exactamente. poquito de miedo con el médico, porque cree como que y no debe de ser tan Sí, bien porque paciente, como lo ve debe como contar. esta figura de autoridad, me da como miedo el acercamiento. Y es increíble cómo hay mucha carga sobre las enfermeras y aún así ellas logran mantener esta compasión y esta empatía hacia los pacientes. Es realmente increíble, se valora bastante esa Incluso parte. tienen un don de comprender cualquier Sí, terminología sí, sí, que sí, un sí. paciente utilice para explicar Sí. la molema que siente, que el médico tiene. Pero viceversa, o sea, es como el punto medio. Ellas traducen al paciente lo que el médico está diciendo, que usualmente es muy, muy de librito, muy científico. Y Y entonces, viceversa. exacto. Y le traducen al médico lo que el paciente está queriendo explicar. Así es. Qué bueno que todavía hayan lugares en el país donde esto permanezca y prevalezca. Siguiendo con el tema de la atención primaria, entonces el médico familiar juega un papel importante, la enfermera, me imagino que también todo el personal Claro, de esa ese núcleo del instalación, primer ese nivel, claro que núcleo. sí. Entonces, el primer nivel vendría siendo estos esos Centros, centros que hay como en así las mismo se llaman, comunidades. centros de primer nivel, o también hay otro nombre con el cual se reconocen que se llama unidades Exacto, de atención primaria. unidades de Se llama atención primaria. Así es. La diferencia es que una unidad en sí de atención primaria es la combinación, es ese núcleo entre un médico, una enfermera y un promotor. Eso es una unidad. Eso es una unidad de atención primaria. Entonces, que puede haber varias unidades dentro de un centro. Porque Ok. un centro de primer nivel puede tener varios núcleos así dentro, varios consultorios en donde interactúa en cada consultorio o debe de estar asignado en cada consultorio un médico, una enfermera y un promotor. Y podemos mencionar así centros de primer nivel aquí en el país. Sí, el país cuenta en la red pública. La red pública cuenta con más de 1.900 centros de primer nivel que se traducen en unos 1.300 más o menos unidades de atención primaria. Esa es la red pública. La red privada, creo que el último dato que pude estar viendo, que actualmente hay aproximadamente unos 140 centros de primer nivel Privados. Eso. Obviamente falta muchísimo más, tanto en la red pública como en la red privada, que es uno de los fortalecimientos que requiere el sistema para de verdad poder dar abasto
ese primer nivel que tanto se requiere. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Claro. Entonces, en este primer nivel hablamos mucho de salud preventiva. Claro. Y promoción de la salud. Promoción de la salud, prevención de enfermedades. Los PIP. Así que llaman. PIP, ok. ¿Y qué hay en esos PIP? Prevención de la salud y prevención de... Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Exactamente. Toda esa promoción es esa educación, es fortalecer sus hábitos saludables, es hacer intervenciones tanto en la comunidad, en las escuelas, hacer intervenciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, que son personas que ya están en un lugar, 8 o 9 horas, donde yo puedo también promocionar la salud. Es toda esa parte educativa es la promoción de la salud. Y ya la prevención de enfermedades, ya puntualmente, es hacer esas intervenciones que debo de hacer en la comunidad, que debo de hacer en un municipio, que debo de hacer en una provincia, se voy a ir creciendo y se debe hacer en todo un país de forma sistemática, precisamente para poder bajar los números. Esas estrategias, esas políticas, la prevención de la salud empieza desde el punto de vista que un país tiene una ley de salud, eso es ya. Estructuralmente, hasta ahí se llega, porque a veces la gente tiende a pensar que promoción y prevención, vuelvo y digo, lo unen. ¿A qué así? Sí, eso es el primer nivel. No. Es que la promoción y la prevención también tienen un marco estructural y todo un país debe caminar hacia poder permitir, o sea, crear las herramientas para que se pueda hacer una promoción y una prevención de verdad efectiva a nivel nacional completo. Entonces, prevención es, como estaba mencionando ahorita, que si un paciente llega a la consulta porque le duele el pecho y yo estoy viendo que el paciente pesa 300 libras, no es decirle, debe hacer una aspirina para proteger un chingo. No, la aspirina va a proteger parte, pero también hay que intervenir desde el punto de vista qué está pasando ahí, el peso, la actividad física, vamos a ver qué otras interacciones hay, vamos a ver si hay un problema también hormonales, cómo está tu entorno, cómo es esa genética. O sea, ¿ves? Si me dejas hablar. Me parece tan genial, pero yo lo sé. Todo lo voy a seguir poniendo más y más ejemplos para que de verdad el concepto llegue. No hay sistema de salud que aguante ni aquí ni en Pekín, como me fascina decir. Curación. No hay sistema de salud que aguante desde el punto de vista La curación. desde el punto de vista de la cantidad de profesionales que se necesita, la cantidad de intervenciones que se necesita, la cantidad de tecnología, la cantidad de medicamentos esenciales, no se soporta. Un país, un sistema, que las intervenciones sean en curación, no importa la cantidad de millones de PIB que colocas, no se puede. Es en la prevención. Y entonces nosotros como país, ¿qué tan cerca estamos de un lado y otro? El país tiene muchísimo en que necesita ser fortalecido. Lo bueno es que ha venido caminando a hacerlo y creo que justamente en este momento se está, sí, de verdad, sentando las bases para que esto pueda mejorar y se haga un switch. Todavía hay una gran brecha desde el punto de vista del financiamiento que requiere la salud en nuestro país. Y claro. Eso es a voces, o sea, eso no hay forma de taparlo, donde los porcentajes del PIB, Producto Interno Bruto para salud, son todavía muy disminuidos.
Y es por eso también que cuando uno busca estrategias efectivas, claras, simples, para fortalecer el primer nivel, con una visión de atención primaria, permite entonces que de forma más eficiente, en lo que se pueden hacer los aprestos, como decirlo así, de lugar financiero, para poder aumentar algo, bueno, pues se va fortaleciendo esto y de verdad se llega. Y de verdad Porque, se llega. insisto, no hay sistema que aguante que las intervenciones sean meramente curativas. Es decir, que hacia donde se está enfocando en el país es a reforzar la salud preventiva El primer nivel de la para atención limitar primaria más. incluso en todos los discursos, hasta discursos presidenciales. Y obviamente estrategias oficializadas desde el punto más alto gubernamentalmente. Esta visión se tiene y se comprende. Y puedes también accesar, o cualquier persona puede accesar, por ejemplo, a todo lo que es actualmente el Ministerio de Salud Pública y el discurso del señor ministro, y precisamente muy enfocado a esto y cómo se busca la interacción de todas las instituciones. Que voy a hacer un corte ahí. Todas las instituciones, no solamente de salud, una nación debe de comprender que todo interactúa a la salud. Todo. Como yo hago la carretera, desde el punto de vista de la Claro. pública, impacta en La salud. Como yo gestiono el agua potable, Impacta en la salud. en la salud. Como yo gestiono los residuos, impacta en la salud. Como yo gestiono las viviendas, el urbanismo. Todo. Dime cualquier ministerio, el que tú quieras. No. Todo va a impactar al final en la salud. Y es por eso que no solamente, creo que eso es un paso, una brecha que también se debe de, que me imagino que lo tienen ya pensado desde el punto de vista de salud pública. No solamente seguir buscando fortalecer la interacción entre las instituciones de salud, es seguir sentando a la mesa todas las demás instituciones para que noten y se den cuenta que cada movimiento que hacen, cada granito de arena, cada cosa que hacen diariamente, impacta de alguna forma la salud. Busca la institución que tú quieras, porque nada más el estrés que tú tengas que coger para sacar un papel, Claro. porque se necesite, porque burocráticamente esa institución está pata para arriba, y sacar ese papel te resulta lo más estresante del mundo. Tú sales por ahí y te matas con el vecino, porque el vecino te robó un aguacate. Es cierto. Claro. Al final, de verdad, todo Impacta en la y salud. claro, obviamente, voy a hacer un sesgo. La salud es muy importante. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Pero real. Salud y Y educación. al final hasta la educación impacta en la salud. Totalmente. Así que, Porque para yo tener salud igual necesito ser educado en exactamente. esa parte. Exactamente. Y para poder educarme, necesito tener salud. una persona que no se sienta bien, no importa. No hay que tanto forma. le diga 1 más 1, te va a responder 7. Es así. Con este tema de la salud preventiva, creo que entra mucho algo que se está moviendo mucho y se está mencionando con el tema de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas enfermedades no transmisibles y cómo esto se relaciona con la atención primaria y el primer nivel de salud? Sí, porque me encanta. Gracias por preguntármelo así. No te puedes imaginar la cantidad de gente que dice enfermedades no transmisibles. Vamos a desglosar o a aplatanarlo, como yo digo. Todas las enfermedades que no se transmiten. Todas las enfermedades que no son infecciosas. ¿Qué es lo que se transmite? Las infecciosas. Las infecciosas. Entonces, como obviamente, como era el mundo antes, que era lo que se llevaba la cantidad más grande de carga desde el punto de vista de salud, las enfermedades infecciosas. Inmediatamente, los países entraron en todo lo que es esta parte de, por un lado, vacunación, por otro lado, saneamiento, por otro lado,
Dime, ¿cuándo fue que exactamente se dieron cuenta que lavarse las manos disminuía las infecciones en una cirugía? Exactamente, todos esos cambios es lo que ha llevado que al día de hoy ya las enfermedades infecciosas, en la mayor cantidad, en más del 90% de los países del mundo, ya no se lleva tanto presupuesto, sino que poco a poco entonces entraron las no transmisibles. Es decir, que antes estaba muy enfocado en las infecciosas. Exactamente, el mundo se enfocaba en las infecciosas y no en las demás. En las demás. Otra razón, porque ellos, ahora que vivimos más, recuerden que antes una persona era ya lista para pasar para el otro lado con 40 años. Hasta ahí era una combinación de cosas, de que se morían por infecciones, se morían por guerras, o sea, eran otras problemáticas que hacían que una persona no duraba, como tenemos ahora personas que duran 80, 90, 100 años. Entonces, poco a poco, mientras más longeva la población mundial, pues comienzan a interactuar estas otras enfermedades para llegar ya al punto. No transmisible, hipertensión, diabetes, cánceres, enfermedades pulmonares, enfermedades, salud mental. Todas estas son obesidad. Obviamente el peso, el sobrepeso, la obesidad, todo eso entra dentro de las enfermedades no transmisibles. Y voy a hacer un espacio ahí. ¿Qué pasa con el tema de ser hereditario? Porque sé que en nuestro país el que es diagnosticado con hipertensión, lo que te dice, bueno, en la familia de mi mamá todo el mundo es hipertenso. ¿Esto no sería transmisible? No. Con dolor en mi alma, debo de desmontarle a la mayor cantidad de personas que están escuchando esto, de que el porcentaje, sí, o sea, la herencia obviamente te está predisponiendo a esa enfermedad, pero en realidad los factores que puedan modificar, que es la alimentación, el peso, la actividad física, ese nivel de estrés de forma permanente, que son los factores modificables, son en realidad lo que pone la mayor carga a que una persona que si ya de por sí viene con herencia en toda la familia, de que también es hipertenso, pues obviamente más rápidamente la va a tener. Pero la evidencia demuestra que esa parte hereditaria y genética representa menos del 10% de la razón de por qué esa persona al día de hoy va a ser hipertensa. Todo lo demás, lo que se come, el movimiento que no hago, o sea, inactividad física, horas y horas sentado en una silla, ya sea trabajando, y luego llegar a, por lo cansado que estoy, acostarme o acostarme, que no es lo mismo, por cierto. Quiero hacer esa aclaración. Dormir, o sea, irse a dormir, no es lo mismo que tirarte en un sillón viendo televisión, descansando. Exactamente, no es lo mismo. No. Dormir, que es necesario, algo que todo el mundo necesita, en un mínimo de 7 horas diarias, estamos hablando de un adulto promedio. Eso es una cosa. Tirarte en un sillón a ver televisión, simplemente porque estás cansado, en inactividad, ni estás durmiendo, por ende ni estás permitiendo que este cerebro se apague, se sienta mejor, descanse de verdad, y tampoco estás haciendo actividad física, estás manteniendo un metabolismo que entonces se va ralentizando. Entonces, no es lo mismo. Cuando yo sumo todos esos factores, abarcan el 80% de la razón por el cual al día de hoy tenemos que, a nivel de las Américas, las enfermedades no transmisibles causan el 81% de las muertes. Wow. El 81% de las muertes a nivel de la región de las Américas es por enfermedades no transmisibles. Donde el mayor problema es que casi un 50% de estas muertes suceden de forma prematura. Cuando eso iba a decir. Es antes de los 70 años. Este prematuro no tiene que ver con él. Tiene que ver que este prematuro es que personas menores de 70 años se están muriendo por estas enfermedades. Y cuando yo hablo de eso, entonces eso hay que traducirlo en personas que todavía
pueden perfectamente trabajar. El nivel económico se detiene porque posiblemente son el jefe de la familia o la jefa de la familia, impactando completamente esa familia entera desde el punto de vista económico, social, psicológico. Se daña una familia, se daña una comunidad, se ven como todo Y entonces ahí entra hasta llegar a una nación. Exacto. Cuando estamos hablando de que el 81% de las muertes en todas las Américas es con respecto a estas enfermedades, no estamos hablando de alcohol. Y de estas, el 35% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares, en donde la puerta principal para padecerlas es la hipertensión. Es ese asesino silente de inicio que va a llevar que todas las demás se disparen. Son todas las demás: infarto, accidentes cerebrovasculares. Y el tema de la hipertensión está muy relacionado con el estrés y la salud mental. Claro. Y no sé si entonces ahí, porque cada vez más en personas más jóvenes, estoy hablando jóvenes por encima de los 30 años, Claro. se van descubriendo estas enfermedades no transmisibles, que es un impacto muy grande. Tú recibí a una persona con 20 años diciéndote que fue diagnosticada recientemente con hipertensión. O una que causa más ansiedad, la diabetes. La diabetes. Se ha visto que aproximadamente un 36% de personas con diabetes afirma vivir con ansiedad permanente y con miedo precisamente a las complicaciones y a lo que va a pasar De la diabetes. y a lo que esto va a traer. Entonces estamos hablando. Por eso es que es tan importante. Ve cómo todo se va conectando. No es solamente resolver con una pastilla que la persona tenga El la presión síntoma, alta. no es Exacto, ya, o la tómate diabetes. eso. Es mira cómo se va relacionando y cómo la calidad completa de la vida de esa persona y su familia Se va a impactar. se va deteriorando. Es una persona que ahora, además del estrés mismo de saber que ya fue diagnosticado, comienza a tener miedo de lo que pueda pasar, vivir con ansiedad, va subiendo entonces. No, y entra los la depresión. medicamentos y el tener el acceso, el costo y lo que puede ir apareciendo. Creo que ahí entra el tema de la automedicación, porque es que creo que en nuestro país me duele la cabeza. Ah, sí, cada vez que me duele la cabeza yo me tomo algo y ya, y después se me quita. Y está como muy normalizado el tema de la automedicación. Cosa que no debería Y ser. entonces esto limita un poco el hecho de llegar a ese primer nivel de atención, porque si ya se me quitó el dolor de cabeza, o sea, ya resolví mi problema, aunque sea momentáneo. Importante recalcar, no te automediques, no lo hagas. Porque Por favor. precisamente por lo que venimos hablando, hay una interacción de cosas que se debe de ver, de qué está pasando en una persona, para poder de verdad darle un diagnóstico X. El que una persona se está bebiendo, no, porque mi mamá se bebe esto, entonces yo me lo voy a beber. Tu mamá, de momento, sí te encuentran también la presión alta y sí te colocan el mismo medicamento que tenga tu mamá en el nombre, pero es la misma dosis, es el mismo seguimiento. Se debe agregar otro medicamento más, se te debe hacer otra intervención, por lo que estoy mencionando, que un paciente no es, ahí viene el diabético, ahí viene el hipertenso, no, ahí viene una persona, un paciente que vive con diabetes, que vive con hipertensión y asimismo posiblemente esté viviendo con otra enfermedad que vaya a interactuar. Si te automedicas, estás cortando el hecho de poder ver de forma general qué está pasando contigo. Y no solamente contigo, sino con la familia. Eso. Porque ahí entra el tema de sí, es hereditario, es genética, pero ajá, como el ambiente, ¿qué pasa en tu casa? Que muchas personas te dicen, no, cuando son diagnosticadas por diabetes, no, que es difícil la alimentación, porque entonces yo tengo que comer algo diferente. No, al contrario. Si todo el mundo come como tú deberías de comer, tú estás cuidando de que tus hijos eviten eso por lo que ya tú estás pasando. Porque si no, ellos van a ir derechitos también a lo mismo. Para allá. Exactamente. Entonces, incluso existe, lo pueden buscar, búsquenlo. Quisiera que
esta información que voy a dar ahora llegue a todo el mundo. Existe un documento preciosísimo lanzado el año pasado por el Ministerio de Salud Pública y con el apoyo de más de 35 instituciones. Es una joya. Se llama Lineamientos Salsa, que es saludable y sabroso. Salsa. Hey, No, está bueno, yo lo leí y me pareció muy chulo el tema. Son herramientas precisamente tanto para ese médico, ese personal de salud en cualquier nivel, por lo que estábamos mencionando de que todo el mundo puede hacer atención primaria, y también para el paciente en sí, la comunidad, la persona. Y te enseña un sinfín de herramientas para darte cuenta que nuestra cultura de alimentos que tenemos es riquísima, es sabrosa, obviamente la sabemos, y puede perfectamente ser saludable. Solamente es conocer las porciones, las interacciones, cómo Cocinarlo, cómo combinarlo. eso mismo, y cómo hacer entonces que esos disparos, todo el mundo sabe que comemos, entonces se dispara en nuestro organismo, obviamente, ese pico de azúcar por un lado, que luego entra la insulina por otro, para poder normalizar todo esto, y entra lo que es el proceso de metabolizar ese alimento y que lleguen los nutrientes, etcétera, etcétera. Todo eso, en los lineamientos Salsa te lo enseña, y el paciente, la persona, llega entonces incluso a darse cuenta qué alimento me va a disparar más el azúcar. Y si yo quito solamente ese alimento y tal vez le busco un sustituto, posiblemente puedo seguir comiendo igual de saludable, igual de sabroso. Y ahora sano. Y ahora le voy a poner esa connotación de que es saludable. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Lineamientos Salsa, lo puedes poner en Google Y le va a aparecer. en la barra. Con el lineamiento Salsa, Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, y lo va a llevar al repositorio del ministerio y lo pueden descargar. Es precioso, es lindísimo. También muestra menús saludables, menús completos saludables, basados en 2.000 calorías, que es lo que se, ¿verdad? Lo que se Les recomiendo. También menú a bajo costo, porque nada que tenga que ver con Eso es muy sabroso, importante. Eso es muy importante y lo iba a comentar ahora. Porque el tema económico también tiene un gran impacto en la salud y la mayoría de las personas entienden que al no tener posibilidad económica no puedo comer sano, porque es lo que veo en el día a día. ¿Qué tan real es esto en la práctica, en lo que se ha visto? La realidad es algo totalmente que es al contrario, tiene que ver con la inmediatez. Como voy tan rápido, como tengo que llegar, y tengo que pasar de un lugar a otro, y tengo que salir corriendo, y estoy en un tapón, entro en el primer drive-thru que me pasa por delante. Esto es clase media. Y como si nos vamos a los pueblos donde económicamente quizá hay una diferencia. ¿Sabes por qué? Muy rápido que ir al colmado y comprar una papita. Eso mismo. O sea que al El final nuevo volvemos al barato. tema de educación. Exactamente, entonces ahí entra la educación, porque un huevo y un plátano, eso está Es lo excelente, mismo. totalmente saludable. No hay nada, yo soy, a mí tú me matas, un huevo. No hay una cosa más perfecta. No, el huevo es demasiado noble. Totalmente. Sancochado, en omelé, y brinda una cantidad de nutrientes. Importantísima, básica, completo. completa, Hay es genial. Hay En esa grasa, hay cosita. proteína, hay todo. Que yo no sé cómo está, o sea, al detalle, porque el detalle es lo que más se utiliza en los pueblos, pero un tomatico, Exactamente. una cebollita, par de huevitos, desayuno completo. Totalmente. Y es más barato. Es más barato que comprar una papita y una malta. Ya déjalo ahí. No le voy a poner nombre. Claro. O el juguito. Exactamente. O sea, la cantidad, o sea, en los picos de azúcar, la cantidad de calorías, la cantidad de poca proteína que estoy colocando ahí, que comúnmente, ¿dónde se ve más esto? En el niño.
Porque Sí. la madre corriendo simplemente entiende que por la inmediatez y esa falta de tal vez tener esa educación que se requiere, que por eso es tan importante intervenir esta parte. Entonces, yo estoy muy clara, no lo están haciendo por mal. No, Lo al están final haciendo es un porque tema quieren darle de... alimento a su hijo. Pero sale más caro. Sale más caro en todos los aspectos, literal, que es más caro que comprar un alimento fresco, un alimento totalmente saludable que pueda hacerse en la casa. Y obviamente sale más caro porque yo estoy creando un niño que desde un primer momento está comiendo mal, está aumentando de peso de forma mm, exponencial, o sea, muy exactamente, rápido. y es Poca porque actividad. poca actividad física. Según unos últimos estudios también realizados por el ministerio, más de un 38% de los niños actualmente tienen sobrepeso Sobrepeso. u obesidad. Ujú. Es mucho. Y el punto es que de forma permanente sigue aumentando. Incluso las estadísticas a nivel de la región completa lo que muestra es que para el 2040 la cantidad de diabetes, la carga de millones de personas viviendo con diabetes va a Va a ser. seguir aumentando. Y actualmente, en las últimas 3 décadas, o sea, solamente 30 años, ha triplicado. Y ahora estamos diciendo, según el noveno atlas de la diabetes, que para el 2040, entonces, se va a doblar otra vez. Estamos hablando de que en menos de 50 años la diabetes, para dar solamente uno de los datos, me está subiendo más de 5 veces. Es demasiado. ¿Y qué pasa ahí? Ya, ¿qué Vania entiende que pasa ahí? Porque eh, hoy tenemos más información y los padres están más educados que antes, porque antes no había acceso tan fácil a la información. ¿Qué hay diferente? No, yo creo que en realidad podemos tener mucho acceso a información, pero como quiera la educación en sí necesita totalmente ser más fortalecida. Hay mucho acceso a la información, yes, pero no estoy educado bien para recibirla, para comprenderla, O para para poder ponerla en llevar, práctica. eso era lo próximo que iba, para poder colocarla, llevarla a la práctica. Al contrario, eso es lo que más se necesita y más se conecta entonces a eso de promoción de la salud, a prevención de enfermedades, a esa visión que desde un primer momento que yo estoy haciendo que un niño coma bien, coma lo que requiera en nutrientes, nutrimentos, que se dice. Es un niño que va a ser un adolescente sano, que se va a convertir en Un un adulto adulto sano. sano. El problema es que muchas veces entendemos que el problema hay que acatarlo cuando ya tú tienes Cuando ya 30 tú tienes el años, problema. ¿no? Tú tienes 30 años con el De que hay que desinfecto. vivir hasta que tú tienes. Exacto, es desde abajo, es poder comprender que el comer saludable, sabroso, en cantidad que se requiera, darle de comer a un niño no es matarle el hambre, son dos cosas diferentes. Los alimentos no están para matar el hambre, es para Nutrir. nutrirlos. Es por eso incluso que se conecta a lo que decíamos al inicio. Una correcta gestión, por ejemplo, en el medio ambiente y en la agricultura, lleva a sistemas alimentarios basados de verdad en una forma saludable y Claro. suficiente para nutrir, no para matar el hambre. Entonces, en un momento en que yo, por la inmediatez, voy a dar una papita a mi hijo, yo le estoy matando el hambre, pero yo no lo estoy nutriendo, yo no lo estoy alimentando. Matando el hambre momentánea, porque usualmente También. al ratito ya. Sí, porque eso dispara. Mientras más ese tipo de grasas, obviamente. Claro. Bueno, tú con tu fitness perfectamente te sabe todo eso también. Y entonces, ya como para ir cerrando, ¿qué yo puedo hacer? O sea, yo desde mi casa, eh, quizá la clase media tiene como más acceso, quizá a cómo llevar esto en práctica. Pero ¿qué yo puedo hacer desde mí? ¿Qué yo puedo poner en práctica con este tema de la salud preventiva y la educación y la salud en primer nivel? ¿Qué yo puedo hacer
para no ser parte, ¿verdad? O para evitar caer en esta estadística que va en aumento en las enfermedades no transmisibles? Lo primero es que entiendo, cada persona, vamos a hacerlo de abajo para arriba. Porque para que una nación completa sea sana, insisto, como mencioné en algún punto, se necesita que estructuralmente, que de forma macro, que de forma desde el punto de vista de leyes, políticas, estructura, acceso, oportunidades, se tenga. O sea, pero Claro. ahora, por el tipo de pregunta que me estás haciendo, estamos iniciando desde abajo. Es que puedas darte cuenta, puedas hacer un análisis, de verdad, sin tú mentirte a ti mismo, de qué cantidad de veces a la semana yo estoy comiendo una fruta, qué cantidad de veces estoy de verdad agregando vegetales y fibra a mi alimentación. Yo no estoy hablando de salmón, ni tampoco yo estoy hablando Sí, de porque la una gente se va a fruta eso. que nada más, O el los corte de Andes. carne No. importado de no sé dónde. De ahí, de tu comunidad, de donde estás, por la temporada. Señores, pero podemos tener temporada de mango al sur y hay personas que no se sientan a comer sur. Claro, no te necesitas comerte una botella de mango en 2 horas, por más bueno que sea. Las cantidades Pero ahí también. lo que digo es ese análisis de verdad. ¿Qué tanta cantidad diaria estás ingiriendo, comiendo, bebiendo de refrescos en vez de comerte una fruta? ¿Qué cantidad diaria estás ingiriendo de alimentos fritos en vez de posiblemente hacerlo a la plancha, hacerlo de otra forma? Ajá, de otra forma. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es de verdad analizar qué tantas veces a la semana, de camino para el trabajo, usted se ajusta 3 empanadas. Ese es el primer análisis. Cada quien debe también, uno no puede mentirse. Y si, porque entonces ahí comienzan a hacerse la pregunta. Yo siempre hago preguntas para atrás. Perfecto. Bueno, doctora, yo todos los días me como 2 empanadas antes de llegar. Ok, ¿por qué? Pues son buenas. Segurísimo que sí. Ok, pero ¿por qué más? Bueno, porque no me da tiempo para prepararme nada en la casa porque tengo que salir corriendo. ¿Y por qué tiene que salir corriendo? O sea, siempre la pregunta más para atrás. Porque tengo que hacer el trabajo a las 8 y me levanto a las 7:30. ¿Por qué? Porque Me duermo a las 12 ahí. Exacto, viendo un partido. ¿Por qué? Mira cómo se va tratando, cuando uno hace un análisis, una introspección de cómo uno mismo está llevando su vida y cómo diariamente tú mantienes unos hábitos que cuando tú lo piensas, tú dices, wow, si yo no me quiero primero yo a mí mismo, ¿qué yo debo de hacer para mejorar? Si te estás levantando tarde porque te estás acostando tarde, ¿qué debo de hacer para mejorar eso? Que va incluso hoy a repercutir. Al final, el problema no es solamente que la empanada está buenísima, es que me estoy acostando hasta la 1:01. Claro. No puedo levantarme al otro día. Tengo que salir corriendo y por la inmediatez, y posiblemente de momento en la casa sí hay huevo y sí hay una yuca. Ay, doctora, pelar yuca es muy difícil, pero levanta. Guarda la pela. Y guarda la pelada en el freezer. Porque no hay que ser Eso funciona. Funciona, exactamente. Ay, que eso es mucho trabajo. Pero señores, En algún momento hay que hay hacer. que hacer un domingo, son un domingo, una bachatica, pelando yuca, auyama. Y dejar la picadita en fundita. Que Pero te no hay que buscar rey. que la última Ziploc tampoco, no hay que tener una fundita específica. La funda, estamos en una funda. La misma funda de... Ahí mismo envuelve para el freezer. No tengo el espacio, puede ser. ¿No? Y que mi freezer no es tan grande. Se entiende, se va comprendiendo, pero el punto es porque cuando no se quiere cambiar algo, Cristo, tú Se sabes que buscan siempre toda me la, gusta. toda la barrera posible. Somos más buenos en eso. Entonces yo creo que ese es un primero. O sea, uno tiene que hacerse Esa introspección. Esa introspección. Después, obviamente, hay que seguir hablando de que estructuralmente hay un acceso para eso, de que haya centros de salud suficientes, de que haya personal suficiente, de que haya coberturas de salud suficiente, de que haya leyes que protejan a las personas, a la población. O sea, sí, yes, pero eso no quita ese gran poder que uno mismo Tiene. para analizarse y darse cuenta que si yo sigo haciendo lo que permanentemente estaba haciendo toda mi familia
que ya de por sí es hipertensa, ¿cómo tú piensas ¿Qué vas a terminar? ¿Qué te va a que tú tocar a a ti ti? no te va a tocar? A mí me fascina eso. Tú tienes 40 años todos los días comiendo muchísimo frito, de todo, o sea, comida muy procesada, vamos a decirlo así, comida procesada, refresco, uno que otro cigarrillito por ahí. Y alcohol, que Y es que un no se tema bien deja. grande, exactamente, es un tema grandísimo. Actividad física y en defensa propia. No tiras una A mí no patada me de gusta carácter. hacer Nada, a ejercicio. mí no me gusta tampoco. O sea, tú estás llevando ese cuerpo. Ah, pero que antes a mí no me pasaba eso. Claro, antes, porque tú antes tenías 20 años y ahora tienes 40. No, y no Tú solo se puedes eso, que al esperar estar final igual. lo que uno es hoy es el acumulado Resultado. del resultado de los últimos 10, 20, 30 años. Y Es por un eso chiste antes no te buenísimo. pasaba. Exacto. Eso es un chiste buenísimo que nos hacemos nosotros las mujeres. Pero yo no entiendo. Antes yo duraba 5 días comiendo. Y yo rebajaba 10 libras. Y ahora, Ay, claro, mi claro. amor, porque ahora tienes 37, 38 años. Tienes ya 2 hijos en la cotilla. Hay un cambio metabólico distinto. Se agrega un estrés ahí que antes no Constante, estaba. que tú no tenías cuando tenías 22, mi amor, que te estaba comiendo Claro. la calle. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Claro. Entonces, lo que somos hoy es el resultado de forma permanente, progresivo ahí. Como uno dice, la gota, Que derrama el vaso. ahí tiqui, 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 permanente, hasta que se llega a un diagnóstico. Y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo tú me hiciste? Dios no te hizo nada. Te lo hiciste tú. Al contrario, Dios te puso todas las herramientas que te carguen los lineamientos que diga. Eso de la introspección me encantó porque siempre busco quitarle un poco de carga yo dije que estaba bueno, eso buenísimo. Quitarle un poco de carga a lo externo, porque es muy fácil buscar como ese culpable fuera. Ah, no, que mi mamá no me hace esto. Ah, no, que mi esposa no me cocina. Ah, no, que el trabajo, yo salgo muy tarde. Ah, no, que casi no hay dinero y que usted sabe cómo están aquí los sueldos, que no dan para nada, que no estoy quitando esto. O que, ah, no, tú sabes cómo es el sistema de salud de aquí. Sí, todo esto es real, pero siempre he dicho que hay una parte externa que influye, como seres Totalmente. humanos va a influenciar, pero hay una decisión interna que yo tomo y yo soy capaz de tomar una decisión correcta o incorrecta solamente cuando puedo hacer esa introspección. Exacto. Lo que me lleva a una cosa que no quiero que pase. Tú lo mencionaste, que mi mamá no me hace. ¿Ves por qué es tan importante proteger tanto a la niñez? Porque ese niño está sujeto totalmente A lo a las que decisiones de sus de, padres. de los adultos. Y si las decisiones de los adultos que los rodean está basada totalmente en la inmediatez, en lo más rápido, en que yo no me voy a poner a cocinar eso, y que comete esa cuestión a mí no me importa, en que sí, métele más azúcar, ponle ahí a ver muñequito para que no Sí, se estén embobados. O sea, por eso es que a los niños hay que protegerlos tanto, y esta educación debe de llegar tanto a los adultos y también fortalecer bastante todo lo que son estas informaciones en la educación del niño, o sea, en el ámbito escolar, En el escolar. precisamente porque el niño está sujeto a que otra persona está decidiendo por él. Y al Entonces, final absorben y van a absorber lo que ven, lo que está pasando a su alrededor. Y eso es lo que van a la absorber. evidencia lo muestra. Padres obesos dan hijos Obesos. obesos.
¿Por qué? Porque obviamente los hijos también van a comer exactamente lo que están comiendo los padres que lo llevaron a eso y dejan de hacer ejercicio porque el padre también mismo, la madre no hace ejercicio. Las diferentes razones, no quieren, no le gusta el trabajo, no le da el tiempo, cualquier razón que tú estés poniendo, no importa. Pero entonces, ellos son el reflejo. Y así sucesivamente, entonces algo que se va volviendo más y más grande, que incluso puede contestar un poquito lo que mencionabas al principio. ¿Por qué todo este cambio? ¿Qué es? Porque estamos hablando que no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es años y años de una rueda de hábitos que es difícil. Es verdad que los hábitos son difíciles de romper, pero se puede. Claro, claro que sí. Entonces, señores, ya saben hacer se me fue. Está Introspección. igual que tú ahorita. ¿Cómo es que Analizarse, analícese usted mismo lo que usted está haciendo en su día a día, lo que está comiendo, cómo está durmiendo y lo que va pasando en su día a día, porque al final eso es el resultado de lo que ustedes hoy mismo. Búsquense los documentos que Vania les recomienda, son buenísimos. Que solamente le pedí uno solo. Una sola tarea le di. El salsa. Exacto. Lineamientos. Ese no se olvida, salsa. Salsa. Saludable y sabroso. Entonces, búsquense eso, que realmente es muy bueno, tiene mucho contenido importante y de cosas que pueden poner en práctica, que creo que mucho de lo que falta, no solamente la información, sino que cómo yo hago esto en mi día a día ahora. Así es. Vania, muchísimas gracias por compartir este espacio el día de hoy. Me encantó. Qué bueno. Qué lástima que tiene un final. Todo lo que tiene. Pero después venimos y hablamos de otra cosa. Señores, gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por aquí abajo redes sociales. Recuerden compartir y comentar cualquier cosa con la que estén o no estén de acuerdo. Compartan este contenido que entiendo que es de suma importancia que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Salud preventiva, primer nivel de atención y atención primaria. Hasta la próxima.